Los alumnos y alumnas de todo el país acceden a las clases por radio en vivo o por demanda, y la Cámara Argentina de Radios Online colabora con Radio Nacional para difundir el ciclo Educar a través de la Red Federal de Contenidos Radiofónicos. Accede a los contenidos de todos los niveles desde la web www.cadero.com.ar. En cuarentena, seguimos educando. Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando. Muy buenas tardes, bienvenidos. Acá estamos. La maestra ya está aquí, Julia Parodi. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Julia? Muy bien, buenas tardes, Monchi. Buenas tardes, chicos y chicos, familia. ¿Cómo están? ¿Buen fin de semana? Sí, muy bien. Me alegro mucho. Aquí estamos, lunes 20. Le damos la bienvenida a todos los que están en sus casas esperando recibir esta señal de Radio Nacional, esta radio escuela, esta solución provisoria que el Ministerio ha encontrado para poder distribuir conocimiento a todo el país. Siempre lo decimos, no somos las escuelas ni los colegios públicos, pero sí estamos intentando aquí con todos los maestros que, como otros, toman un compromiso social, como los médicos para los hospitales, aquí los docentes para las escuelas, saliendo ahí a la palestra a llevar conocimiento a todo el país. Así que le damos las bienvenidas a todas las filiales. Sabemos que llegamos a lugares, hasta te diría, secretos rurales, donde te imagines algún rincón del país que estés pensando, ahí está llegando la Radio Nacional y todas las filiales. Recuerden también que todos los conocimientos los pueden seguir chequeando en seguimoseducando.gov.ar, y el teléfono para que ya se comuniquen en esta clase que arrancamos es el 11 25 12 08 96, y así de esta manera arrancamos esta clase de sexto y séptimo grado. Primaria. Ciencias sociales. Bueno, Monchi, chicos, chicas, estuvimos trabajando sobre el modelo agroexportador, sobre la División Internacional del Trabajo. Sí. ¿Algo? ¿Te acordás? Sí. ¿Un poquito? Sí, más o menos. Vimos sí. Que fue un periodo que se enmarca entre 1880 y 1930. Eso es como su estado más puro del modelo agroexportador en nuestro país. Y bueno, estuvimos viendo esto de la división, encaramos el tema nosotros la vez pasada de la División Internacional del Trabajo y cómo Europa y Estados Unidos se empiezan a industrializar de manera más fuerte. Claro. Y cómo el resto del país se organiza también en torno a, el resto del mundo se organiza en torno a eso, ¿no? Claro. Y cómo los países de América Latina quedamos en un lugar que se ubica en lugar de dependientes y cómo también nuestra economía es en función de la economía de estos países. Claro, que no se ubican pusieron en un como muy buen potencia. lugar en ese momento. Tendrían que haber elegido otra posición por ahí. Hay que ver si fue algo tan elegido. No sé, digo, como que si hay lo cosas pudieron que elegir, ¿no? Claro. Sí, digo, andás como... a ver. Digo, cuando trabajamos la vez pasada, tuvimos la oportunidad de trabajar con Eduardo Scubia Meguino, un historiador, que nos explicaba un poco esta idea de, bueno, de qué pasaba con los países dependientes. Claro. Y la dependencia económica del mercado externo, digo, también la podemos pensar en cómo se condicionan las economías de estos países, ¿no? Como, por ejemplo, en nuestro caso Inglaterra, cómo condicionaba la forma de producción, la forma de comercialización de nuestro país. Claro. Sí. Ahí también, digo, tiene que ver la dependencia. Claro. Y este historiador nos traía una imagen que nos puede servir y que la podemos pensar ahora, la podemos retomar, que era pensar el modelo agroexportador como una mesa de 4 patas. Ajá. Y esa mesa de 4 patas venía a representar los factores fundamentales que hacían al modelo. Y una de las patas era la tierra. Claro. La pampa húmeda. Claro. ¿Sí? Bueno, también hemos trabajado la pampa húmeda cuando pensamos en las sequías y las inundaciones que ocurren en esta región. Y vamos a pensar que la pampa húmeda es la parte de la provincia de Buenos Aires, del sur de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y el noroeste de La Pampa. Y que es una región que se caracteriza por tener un clima templado, por tener tierras fértiles, que permitieron que se pueda desarrollar todos estos cultivos y que se pueda desarrollar la ganadería. Ahí por ahí nací, profe. Por ahí naciste. ¿Por dónde naciste? ¿En qué parte? Y Casilda, es un lugar centro agropecuario,
porque siempre ha habido camiones y los campos. Yo nací a 4 cuadras del campo, ahí donde así miraba para allá y se veía el campo. Qué lindo. Sí, lindo. ¿No? Sí, ¿Extrañas? lindo. Sí, un montón. Y me encanta vivir en el campo. Es como una quietud y un silencio. Como que nada es agresivo. Pareciera ser, pero la naturaleza cuando quiere lo es. No tiene problema en ese aspecto. Pero sí también un poco lo que decís. Verlo pasar también, ¿no? Ser un poco testigo de todo eso. No Sí. ser parte de... Que me parece que fue la gran parte, digamos, solo unos pocos son los dueños de los campos. Y el resto... Porque uno piensa, donde por ejemplo yo nací, entonces ustedes tienen campo y viven... No, somos, no sé, 1 de 100 y, digamos, somos la gran parte que no tiene. Sí, Entonces, parte de los trabajadores y las trabajadoras, claro, que no de los dueños. Y es curioso, porque a veces esos lugares se encarecen, porque, digamos, tienen mucho poder adquisitivo los que tienen muchos campos, y encarecen el lugar, pero la gente no tiene... digamos, ese poder adquisitivo. ¿Me explico? Queda como despareja la cosa. Así que pasa en las grandes ciudades y pasa en el campo también. Bueno, es interesante pensar Sí. eso, que bueno, que a veces como hacemos esta cosa de homogeneizar, de pensar que todos los que viven en el campo tienen Claro. algunas Y si condiciones. uno se pone a imaginar, cada vez el campo es de menos personas. Digo, hoy el campo puede ser de casi de unidades. No sé si llega a unidades de 100. Pero eso tiene que ver, digo, con nuestra historia y con cómo se repartieron las tierras también Claro. en ese momento, ¿no? Claro. Y esa diferencia en cómo se repartieron las tierras acá y tal vez en otros países donde se distribuían a más personas, bueno, acá no, digo, eran Claro. pocos los terratenientes, pocos los que tenían el acceso y que los que eran dueños de las tierras. Sí. Y se llamaban, digo, estos latifundios, estas grandes extensiones de tierra que, Claro. digo, al ser pocos los dueños también impidieron que se puedan desarrollar otras. Y los que tenían poquitos, o los familiares que tuvimos que tenían poquitos, los perdieron, porque esos grandes se fueron como quedando con los pool, con todo, digamos. Es como, ¿no? Es así. El más grande absorbe el más chico, pareciera Sí. ser. Bueno, entonces volviendo a esta época, digo, como que las condiciones de la tierra permitieron que se pudiera producir a gran escala. Claro. Y algo que también sucedió en ese momento histórico, fue que se expandieron las fronteras. Digo, nuestro país tenía como una superficie mucho más chica que la que tenemos ahora, y eso tuvo que ver con campañas de conquista y de invasión, por ejemplo, todo lo que es sur de la provincia de Buenos Aires y la actual Patagonia, era... Claro. Vivían pueblos y comunidades originarias, Claro. y se los invadió, muchos se los asesinó, claro. como les saquearon las tierras para poder Claro. profundizar y desarrollar con más fuerza este modelo agroexportador. Es algo que conocemos como la campaña al desierto. Sí. ¿Por qué campaña al desierto? Porque desierto estaba asociada a la idea de que no había habitantes, de que no había población. Claro. Que es una forma de invisibilizar y también de generar un Sí. discurso. El otro día estuvimos hablando sobre las poblaciones, sobre la población afro en Argentina, y cómo invisibilizar también es una manera de discriminar y también de generar un discurso que Claro. impide ver cómo fue realmente Quedó la un poco ahí en el historia. inconsciente, que fue como esa conquista del desierto, más que un brutal desalojo de los dueños de las tierras, una cosa así. Sí, tal vez, porque convenía tal vez poder, como decir ese discurso y no Claro. la verdad de alguna manera, ¿no? Tenemos un historiador que nos puede ayudar, el profe, sé que usted tiene todos los conocimientos para compartir, pero pueden ayudarnos a nosotros, entre ustedes dos. Sergio Wiñeski está con nosotros, es historiador, periodista, docente de la UBA y un montón de cosas más. Así que lo vamos a saludar. Sergio, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, gracias por llamarme. Aquí la tengo, por favor, gracias a vos. Aquí la tengo a la profe, ¿Qué que es tal? Julia. Hola, mucho gusto, profe. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, estábamos hablando sobre el modelo agroexportador sí. y nada, teníamos ganas de preguntarte algunos conceptos, algunas ideas. Por ejemplo, ¿por qué se llamaba granero del mundo a nuestro país? Bueno, a partir de que empezó el modelo exportador, la Argentina producía 40 toneladas de granos y en pocos años, en 10, pasó a producir 400 toneladas, y eso era muchísimo más de lo que necesitaba la población argentina. Es decir, la Argentina producía una cantidad de grano, una cantidad de trigo, de
de cereales en general, muy pero encima de lo que necesitaba, y por lo tanto lo exportaba a los países de Europa, y se le decía granero del mundo porque era la región de tierra fértil, una de las regiones de tierra fértil más extensas del mundo, dedicada solamente a producir alimentos. Entonces varios países del mundo comían de lo que producía la Argentina, que le exportaba sobre todo a Inglaterra, pero Inglaterra a su vez lo exportaba a otros países. En cierta medida, así como hay algunos países que tienen grandes ventajas económicas, por ejemplo, porque tienen petróleo, la Argentina lo que tenía era tierras fértiles vacías, totalmente dispuestas a la producción. Y Inglaterra aprovechó muchísimo eso, y la respuesta sería, éramos el granero del mundo porque de acá salía gran parte de lo que comía el mundo. Claro. Y eso de que salía gran parte de lo que comía el mundo, ¿significaba que acá también entraba capital, entraba riqueza o no? Entraba capital, entraba riqueza. Por ejemplo, una de las cosas que fueron necesarias para que todos esos campos pudieran exportar sus productos fue construir una red de ferrocarriles. Se construyó una extensísima, una de las más grandes del mundo, red de ferrocarriles para de que de todos los rincones de la Argentina los productos que se producían en el campo vayan al puerto de Buenos Aires y vayan para Europa. Si alguien se quiere imaginar cómo quedó esa red, se tiene que imaginar un embudo. Es decir, que la Argentina, en lugar de producir una red ferroviaria que la comunicara entre sí, lo que se comunicó es a todos los puntos de Argentina con el puerto de Buenos Aires. Eso, en cierta forma, tuvo una ventaja porque se pudo exportar, pero tuvo una desventaja, y es que quedó demasiado unitario el país. Todo pasaba por Buenos Aires. Claro. Si se quería comunicar Mendoza con Salta, no había un tren. En cambio, para ir a Buenos Aires había todos los trenes posibles. Entró mucho capital, entró mucha inversión. El problema es que no se distribuyó entre todos los argentinos. Se distribuyó entre los dueños de las tierras, que lo que tenemos que decir es que eran pocos. Pero sí, efectivamente, estaba muy valorizado el precio de los alimentos, la Argentina lo exportaba, le entró mucho dinero. A nivel económico, Argentina llegó a ser el 8º país más rico del mundo. Entonces uno diría, wow, qué potencia que era. Lo era. El tema es cómo estaba repartido acá adentro. Muy pocos se quedaban con mucho, muchos se quedaban sin nada. Bueno, justamente te queríamos preguntar sobre las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras en esa época. Digo, si éramos uno de los países más ricos, pero si no se distribuía, ¿qué pasaba con esas condiciones de vida? Bueno, ustedes saben que la Argentina está formada por muchísimos habitantes que vienen de la inmigración, ¿no? Mi apellido Wisniewski, obviamente, no es de los pueblos originarios, son inmigrantes. La mayoría, acá tenemos apellidos provenientes de la inmigración. Sí. ¿Y qué pasaba? Los europeos venían pensando, bueno, si es el granero del mundo y hay tanta tierra fértil, vayamos a ese país y tratemos de tener un futuro con prosperidad. El tema es que llegaban acá y se encontraban con que todas las tierras no estaban para ser repartidas, sino que ya tenían dueños, y por lo tanto ocurrían dos fenómenos. Uno, que los que se iban al campo no tenían muy buenas condiciones laborales, y dos, los que se quedaban en las ciudades se quedaban hacinados en unas casas chorizo que se llamaban conventillos, y luego esos fueron los que pasaron a ser mano de obra de industrias, fueron obreros de la construcción, etcétera. Ahora, hay muy buenos informes de lo que pasaba con la gente que trabajaba en el campo en aquella época, y lo que tenemos que decir es que no eran buenos sueldos y que las condiciones laborales eran muy malas. Está el famoso informe Vialet-Macé. Vialet-Macé es un hombre que recorrió toda la Argentina para ver en qué condiciones estaban las personas que trabajaban, y eran pésimas. No había leyes laborales, cuando no había jornada laboral no se le pagaba ningún sueldo, cuando alguien se lastimaba o tenía un accidente no se le pagaba ni indemnización, ni que pudiera cubrir el periodo en que no podía trabajar, no existían ni las vacaciones, ni el aguinaldo. En gran medida, muchas veces los dueños de la estancia trataban al empleado o al peón de estancia de una manera muy mala. De hecho, muchísimos de los inmigrantes que vinieron se volvieron.
el gran problema de la Argentina agroexportadora, de esa Argentina tan poderosa económicamente, era esta contracara, digamos, ¿no? Claro. Bueno, esto de que muchos se volvían no es algo que se comente mucho, ¿no? Uh-huh. No, claro. No se comenta mucho, entre otras cosas, porque lo que se hizo fue una gran propaganda. La Argentina hizo mucha propaganda para que los europeos vengan. Iban a los distintos países, se invirtió dinero en vender una especie de paraíso, hacerse la América, y los que llegaban acá se encontraban en graves condiciones. Otra idea sobre la que queríamos preguntarte era sobre esta dicotomía entre civilización o barbarie. Esta idea que circuló mucho también en esa época, ¿no? Sí, circuló mucho en esa época, es un poquito anterior incluso, sí, porque había la idea de que la Argentina nunca se iba a desarrollar teniendo solamente indios y gauchos, y que en realidad la forma en la que se iba a poder desarrollar era trayendo europeos. Los europeos eran la civilización, los indios y los gauchos eran la barbarie, que era como decir los salvajes. Sobre esta concepción trabajó mucho Sarmiento, trabajó mucho Alberdi. El tema es que aparte de ser un prejuicio, el resultado de todo eso fue bastante paradójico, porque los europeos que efectivamente vinieron eran los europeos que tenían ideas, por ejemplo, socialistas, anarquistas, ideas que no estaban de acuerdo con el tipo de civilización que se quería construir. Y la otra contrapartida que hubo es que una vez que empezaron a llegar estos europeos, que llegaron en masa, en un momento la ciudad de Buenos Aires tenía la misma cantidad de extranjeros que de argentinos. Es una cosa inédita, no pasó en ningún otro país del mundo que haya tanta presencia extranjera. ¿Y qué pasó? No eran lo que habían esperado, lo que habían imaginado, y se asustaron, y entonces ahí fue que se empezó a reivindicar lo que antes se expulsaba. Por ejemplo, la figura del gaucho, mientras existió realmente, el gaucho fue perseguido. De eso se trata en gran medida el libro Martín Fierro. Ahora, una vez que ya casi no existían gauchos y se llenó el país de europeos, se empezó a reivindicar la figura del gaucho como el símbolo nacional, porque asustaba la idea de que uno recorría las calles de Buenos Aires y se escuchaba el dialecto italiano, se escuchaban diferentes personas hablando en polaco, en ruso, etcétera. Muchos se asustaron de que la argentinidad estuviera en riesgo, y entonces ahí el gaucho volvió, pero ya volvió como invención literaria, no como una realidad concreta, porque al gaucho en realidad prácticamente se lo hizo desaparecer del campo argentino. Muy interesante. Impresionante, estoy escuchando atentamente todo lo que dice. Y muchos puntos como para que sigamos después pensando y trabajando. Sí. Una pregunta te quería hacer, Sergio. Ese modelo de, un poco como lo que decía la profe acá, de 4 patas, ese modelo me parece como que sí, igual, es un modelo, digamos, para pocos que deja muchos afuera, o sea, más o menos lo mismo. Sí, vos sabés que uno de los que se decepcionó mucho con el modelo agroexportador fue el propio Sarmiento. Estamos hablando del padre del aula, Sarmiento inmortal, ¿no? El propio Sarmiento se decepcionó porque el modelo que él tenía en la cabeza era otro. Él había hecho un viaje a Estados Unidos y había visto lo que se llama el farmer, es decir, el pequeño propietario de tierra. No sé, los chicos no han visto la serie La familia Ingalls, por ahí en algún momento se la podrían contar, pero tiene que ver con una pequeña familia de 4 personas que tenía 1, 2 o 3 hectáreas y trabajaba esas hectáreas a morir, es decir, le iba la vida en que eso produjera y lograban un desarrollo. Y ese modelo es el que Sarmiento quería traer a la Argentina. Por supuesto, eso no fue lo que se impuso, por el contrario. Ustedes saben que él fue a la ciudad de Gualeguaychú, y en Gualeguaychú sí se estaba aplicando este modelo de pequeños granjeros, y entonces llegó a hacer un discurso en el que dijo, tenemos que construir 1, 100, 1000 Gualeguaychú en toda la Argentina. Bueno, no fue lo que terminó pasando. Lo que terminó pasando fue que hubo enormes extensiones de tierra en manos de un solo dueño, y entonces Sarmiento quedó muy enojado y un poco aislado los últimos años de su vida, viendo que lo que se había impuesto era simplemente una ganadería extensiva y no la producción del pequeño granjero.
Lo escucha Sergio y se me pone la piel de gallina, porque recién Sergio le comentaba a la profe que mis papás nacieron en zona Arequito, Casilda, pero en el campo. Y eran de esos modelos que vos decís que se fundieron rápidamente y se quedaron sin nada rápidamente. Porque no sé cómo los abuelos lograron a tener un pedacito de tierra muy chiquitito que los perdieron en muy poco tiempo porque se los comió el grande, digamos, ¿no? El pez grande. Exacto. Sí. Yo hoy quedan solo, o sea, miles de hectáreas en manos de una sola persona o dos, qué sé yo. Y yo creo que es el gran problema argentino, ¿no? Pero ahí ya nos estamos yendo muy al presente. Claro. Pero el gran problema argentino fue que, teniendo tanta riqueza en sus campos, no pudo lograr que a esa riqueza pudieran tener acceso todos los argentinos. Sí. Y entonces ahí ya quedó un desequilibrio que nos deja siempre esa pregunta: ¿por qué un país tan rico tiene tantos pobres? Increíble. Sergio, muchísimas gracias. La verdad que es para hacer todo el programa de este tema, ¿no? Porque es súper interesante y además nuestro modelo de trabajo, así que, ¿no? Sí, bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos los chicos, les agradezco a ustedes y por supuesto sepan que disponible para cuando quieran, ¿eh? Buenísimo. Qué fenómeno. Muchas gracias. Gracias, un abrazo enorme, ¿eh? Chao. Chao, gracias, Sergio. Gracias. Qué lindo, ¿no? Cómo uno entiende y va comprendiendo las cosas. Sí, es interesante pensar esta relación entre cosas que de nuestra historia del pasado con lo que está pasando en el presente, que digo, por eso también estudiamos historia, ¿no? Para poder comprender un poco mejor nuestro presente. Claro, pero sí, seguimos cometiendo la misma bacana. Bueno, capaz que podemos Capaz que ahora que somos todos conscientes la acomodamos. ¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo, porque seguimos educando. Terminó el recreo. Seguimos en 6º y 7º grado. Y les recordamos a todos, hablando de contenidos, que pueden chequear la plataforma seguireducando.gov.ar, que ahí podés encontrar los recursos explicativos audiovisuales que en Radio Escuela te lo presentamos así, como seguramente nos estás escuchando ahí desde Radio Nacional a nivel sonoro. En seguimoseducando.gov.ar, si llegás a tener un teléfono inteligente o una compu, puedes entrar y chequear. Acordate que en el teléfono no te consume los datos, así que está buenísimo para que navegues tranquilo, no te apures, estudies despacio. ¿Qué más? Bueno, le mandamos saludos a todas las filiales, más de 49 filiales de Radio Nacional que nos escuchan en todo el país. Pueblos originarios, rurales, ya que estamos hablando recién del modelo agroexportador, sí, cooperativas y demás, así que le mandamos saludos a todos ellos. Y llámennos, mándennos saludos, hablen con nosotros, le contestamos, estamos acá, los queremos escuchar, los queremos conocer. Sí, tenemos muchas ganas de escucharlos. Claro, queremos saber qué voz tienen, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo escuchan la radio? ¿Con quiénes? ¿En compañía de quién? ¿Qué otra cosa necesitarían desde acá? Que esto es un servicio. El teléfono es el 11 25 12 08 96. 11 25 12 08 96. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Primaria. Matemática. Profe. Bueno, estuvimos trabajando sobre propiedades de la multiplicación, propiedades de la división, partes de la división, estrategia de cálculo mental. Sí. Hoy vamos a ir a otro punto, que es ¿qué pasa cuando tenemos frente a nosotros una situación problemática? Los famosos problemas, ¿no? Bueno, ahí está algo que me parece que está bueno antes de ir específicamente al tema de situación problemática, que para comprender en este caso, este texto, a mí algo que me sirve y que sé que a algunos de los chicos y las chicas con los que trabajamos en la escuela sirve es leer en voz alta. Sirve. No sé si a mí me sirve un montón. Yo aprendí a trabajar en la radio leyendo en voz alta, escuchándome de cosas que no me gustaba, pero me ayudó un montón. Bueno, porque nos entra por otro lado, ¿no? A veces cada vez que lo leemos y tal vez hay una cuestión hasta de concentración, que si estoy leyendo me puedo perder. Bueno, si lo leo en voz alta, capaz que me entra también por otro lado y podemos entender un poco mejor lo que estamos intentando comprender. Buen hábito, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una situación problemática, lo que tenemos que buscar es qué es lo que nos está preguntando, qué es lo que tenemos que resolver. Uh-huh. Y después de encontrar qué es lo que tenemos que resolver, tenemos que buscar qué datos
de esa situación problemática me sirven Bien. para resolver ese problema, ¿no? Bien. Una vez que encontré los datos, y que hago otra aclaración, Sí. hay algunas situaciones problemáticas que también a veces son hasta engañosas y que Ajá. me ponen distintos números o me ponen distintas informaciones que tal vez no me sirven para lo que tengo que resolver. Entonces tenemos que también poder descartar qué sirve y qué no. Bien. Una vez que ya descartamos y que encontramos qué datos, pensamos qué operación, qué cálculo tengo que hacer para resolver. Bien. Si tengo que sumar, si tengo que restar, dividir o multiplicar. Ajá. Entonces, algunas como guiños, algunos como datos que nos pueden servir es que en general cuando la situación problemática se resuelve con una suma, vamos a estar hablando de ganar, de juntar, de avanzar, de reunir, de ok. comprar. Digo, cuando aparecen esas palabras o cuando aparecen Sí. esas ideas, en general lo resolvemos sumando. Bien. ¿Sí? Cuando yo tengo que agregar algo, cuando junto, bueno, en general. Sí. Cuando restamos, al contrario, entonces digo, bueno, Ajá. cuando perdemos, cuando se saca algo de un Sí. total, se saca una parte, o cuando tenemos que averiguar la diferencia, por ejemplo, tenemos que calcular cuántos años le lleva una hermana a otro, digo, bueno, Sí. ahí también restamos. Claro. Cuando multiplicamos estamos haciendo sumas reiterativas, sumas que se van repitiendo muchas veces. Ajá. O cuando estamos haciendo una combinación de entre distintos elementos. Por ejemplo, tengo 3 remeras Sí. y 2 pantalones. ¿Cuántas combinaciones de ropa puedo hacer? Ok. Nunca lo había pensado de esa Eso manera. lo resolvemos multiplicando. Ok. Y cuando tenemos que dividir, en general aparece la palabra repartir Ajá. o partir Sí. o agrupar en distintos, como tenemos una cantidad y le tenemos que agrupar en distintos grupos. Ok. Entonces vamos a ir con un ejemplo cortito, Sí. a ver si podemos pensar qué pasa en esta situación problemática. Es muy sencillo, es también para que lo podamos entender rápidamente. Dice, Pedro tiene 10 años y su amiga María 9. Ujú. Ella le invitó a su cumpleaños y Pedro quiere regalarle un oso de peluche que cuesta 37 pesos. Ok. Tiene ahorrados 46. ¿Le alcanza? ¿Le sobra? ¿Y cuánto? Si Bien. le sobra. ¿Qué datos me sirven ahí para resolverlo? ¿O qué es lo que tengo que averiguar? Sí. Bueno, cuánta plata sale, que ya lo sabemos, y Bien. cuánta tengo. Bien, perfecto. Entonces los datos de las edades de los chicos y de Pedro y de María no nos sirven en No, este caso. por ahora me parece que no. Entonces nos fijamos que el peluche sale 37 y que tengo Sí. 46. Sí. ¿Le alcanza? ¿Hay que hacer algún cálculo ahí? Y, si En querés, realidad, ya comparando los números Claro. me puedo dar cuenta que Claro. 37 es menor que 46 y digo, no, me alcanza. Claro. Para averiguar cuánto le sobra, ¿qué tengo que hacer? Restar. Bien, entonces, ¿qué voy a restar? Los 40 y pico que tengo, todo lo que tengo, Los 46 sí, ahorrados. le resto lo que vale el peluche que le quiero Perfecto. regalar. ¿Y Claro. cuánto es 46 menos 37? Ah, Me decís esa Tommy y ya lo está. quiere decir. ¿No? 46 menos 37. 46 menos 37, 9. Perfecto, bueno, muy bien. Me lo soplaron. Muy bien. Ah, ¿te lo soplaron? Pero soy honesto, te soy creí. honesto. No, pero soy honesto, te digo la verdad. Bueno, entonces, a tener en cuenta esas cosas, a ver qué palabras se están usando en esa situación problemática y leerla en voz alta nos puede ayudar para Claro. tratar de comprender. Claro. Muchísimas gracias, profe. Ah, bueno, la próxima quiero que la hagas vos. Tommy también me pasó mensajes, no solo me pasó el 9 de resultado. Mensajes en el 11 25 12 08 96. Dice, buenísimas las clases radiales desde Bahía Blanca. Los escuchamos en la radio que tiene la Universidad Nacional del Sur. Es AM 1240. Somos Agustina y Sonia de sexto y primer año. Nos acompañan todas las tardes, copadísimo. saludos a las Un chicas. abrazo, claro, muchísimas gracias. Y uno más. Hola, soy Anabela Ramírez de Valvanera, estoy en 7º grado y me encantan las clases de matemáticas, así que recién la disfrutó y ella gritó 9 antes que yo. Nunca pensé que podía, claro, aparte se enojan, gritale, dicen. Nunca pensé que podría enseñar números por la radio, es una gran mano, besos, dice por acá. Muchísimas gracias. Bueno. 11 25 12 08 96, el teléfono. Primaria. Lengua. Profe.
estuvimos con el teatro, vamos a seguir pensando algunas cosas y cómo se usan algunos recursos del lenguaje para generar gracia, para trabajar un poco con el humor. Escuchamos algunos fragmentos hace poco de El reglamento es el reglamento, de Adela Bach, y también escuchamos algunos fragmentos de obras de teatro de Lelutier, ¿no? Sí. Me encantan. Me encantan. Bueno, en ambos casos usaban esto de cómo el lenguaje aparecía utilizado como recurso cómico, ¿no? Sí. De diferentes maneras. Y bueno, vamos a trabajar hoy en particular sobre la polisemia. ¿Sabes lo que es la polisemia? No. La polisemia es cuando tenemos palabras que tienen diferentes significados. Se escriben igual, en el diccionario las encontramos en un solo lugar. Ajá. Y tienen distintas acepciones. Acepciones es cuando vieron que buscamos en el diccionario una palabra y tiene 1, 2, 3, son los distintos significados que se le dan a esa misma palabra. Ok, entiendo. ¿Te ocurre alguna? No, en este momento. ¿No? Por ejemplo, carta. Sí. La carta puede ser la carta que recibimos, como... Ajá. La correspondencia, la carta de un restaurante. La carta de un restaurante. Las cartas españolas. Claro, los naipes. Por ejemplo... Polisemia. Sí, polisemia. ¿sí? Otra cosa más que aprendí hoy, me lo voy anotando. Bien. Polisemia. Hay algo que vamos a hacer una breve comparación, que las palabras también se puede decir que son homonimia. Sí. Homonimia. Sí. Las palabras que son homónimas son cuando se escriben igual. Sí. Y tienen distintos significados, pero las vamos a encontrar en distintos lugares del diccionario. Por ejemplo, vacuno y vacuno. El ganado vacuno y vacuno de vacunar. Claro. Bueno, ahí sí las encontramos en distintos lugares porque vacunar es un verbo y vacuno es el ganado, en particular vacuno, ¿no? Papá. 1 kilo de papa. Bueno, pero ahí con acento. Bueno, con tilde, no se escribe igual. No se escribe igual, claro, ya tenés la tilde. Claro, tiene que ser que se escribe igual en todo sentido. Claro, ¿sí? De hecho, las decimos distintas, vos no decís, lo decís de la misma manera. Vamos a pensar... ¿El papa? El papa, sí. Claro, el papa y la papa. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando hablamos del papa, por ejemplo, el papa Francisco, el actual, ¿cómo se escribe papa en ese caso? ¿Cómo se escribe? Con mayúscula. Con mayúscula, digo, encontremos esa diferencia. Me gané un poroto. Muy bien. Por ejemplo, más o menos. Este chiste es malísimo. Sí, a mí me encantan los chistes malos. Pero te lo voy a decir. Soy capaz de reírme con los malos, no con los buenos. Yo te digo, chau, saludos a los cubos con puntitos. Serán dados. Buenísimo. Te dije que me gustaba. Bueno, ahí dado es algo que es entregado y dado, bueno, del juego, ¿no? De la generala, por ejemplo. Claro. Después otra que también, no sé si vos lo jugabas o en mi barrio lo hacíamos, era con la palabra frente. Ajá. ¿A dónde vas? Al frente, y capaz que venía alguien y te pegaba un poquito en la frente. Mira. Y vos decías al frente, de ir al frente, de ir a pasar a un lugar que está enfrente. Claro. Y la frente de la parte del cuerpo de la cara, claro, ¿no? También se escribí exactamente igual. Bueno, vamos a escuchar cómo Lelutier juega un poco con esto y después vamos a reflexionar sobre lo que hacen. Vamos. Una de las nominadas para Mejor Banda de Sonido es la canción de los títulos de la telenovela venezolana Juana Isabel, de Canal 5. Se trata de un merengue grabado por el célebre conjunto Los Caribeños del Caribe. Y esta noche lo cantarán aquí, para esta hermosa fiesta, los mismos intérpretes que lo grabaron para la telenovela, o sea, Los Caribeños del Caribe. Digamos que el merengue es un ritmo musical muy festivo, muy animado, muy difundido en muchos países de Latinoamérica, incluso en España, y que se trata de un ritmo musical, Ramírez, estoy hablando solo, estoy haciendo un monólogo cuando esto debería ser un biólogo. Le ruego que intervenga porque además estamos hablando de un tema que yo sé que usted maneja a la perfección. Estamos hablando del merengue. El merengue es un delicioso postre
es un pequeño pastel o pastelito de forma ahobada o ahuevada que se logra batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. Una vez horneado se lo retira sigilosamente del horno para que no se... Un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue, pero en tanto danza. Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. No, danza de... Bueno, se puede danzar mientras se hace el batimento, ¿no? No hay inconveniente en hacer esas dos cosas a la vez. Cualquier persona normal lo puede hacer. Inténtelo y verá que no puede. No, a ver, bueno, le propongo que partamos de un principio. No se lo puede partir, se desmigaja. Es un postre seco. A tal punto, en catalán se denomina postre sec. Bueno, no se imagina lo importante que es esa información que me acaba de dar. Muchas gracias. Pero cuando le digo partir de un principio, me refiero a partir de la mitología griega. Usted sabe que en la mitología griega están las musas, que son figuras que propician las artes. Por ejemplo, Euterpe, la musa de la música; Talía, la musa del teatro. Está también... ¿Hay más? Sí, hay musísimas. Está, por ejemplo, la musa de la limpieza. ¿Cuál es esa? La gamusa. La musa de los escarabajos. ¿Cuál es? La escaramuza. Bueno, genial. No, son impresionantes. Son Le Luthier, vamos a decirle a los chicos. La palabra luthier significa, ellos son además los que hacen sus propios instrumentos. Son músicos, abogados, son genios, psicólogos. Tienen distintos oficios, son unos fenómenos. Bueno, y vieron cómo juega ahí con la palabra merengue, Sí. el baile merengue, y por ejemplo también está salsa. Sí. Digo, vos también digo, sí. Claro. Se puede jugar con esa, que digo que es Claro. una comida, que es A un bailar. baile. Bailar. Quiero bailar. El profe. gato. El gato, ¿no? Sí. Que es una danza folclórica típica de nuestro país. Claro. Y bueno, el gato, el animal. Claro. Y radio. Radio también lo podemos pensar que tiene ok. muchos significados, Es ¿no? verdad. Estamos en la radio. Sí. Radio también es algo que usamos, un elemento de la geometría, cuando tenemos que trazar una circunferencia. Es verdad. Es una parte del cuerpo. Bueno, Mira. muchos significados, digo, y se puede jugar con eso. Busquen en sus casas si se les ocurre palabras que tienen estas múltiples significados, ¿sí? Ok. Para poder también pensar cómo podemos jugar. Sí. Hay un montón, Sí. Están ahí como escondidas. Yema, Claro. yema del huevo, yema del dedo, tibia, ¿no? Cuando decimos que algo tiene una temperatura tibia, también está la tibia, que es uno de los huesos de nuestro cuerpo. La sierra, Ajá. La ¿qué es la sierra? La sierra es como esa pequeña montaña. Y también Y la sierra también que corta la una madera. herramienta, claro. ¿no? Bueno, digo naranja, que es un color y que es una Sí, fruta. es una fruta. El café, que es una bebida y también es un color. Digo, ojos color café. Mira. ¿Cuántas que hay, profe? Sí, hay muchísimas. Vamos a seguir Muchísimas. pensando y compartiendo. Mándenos mensajes con las que se les ocurran a ustedes. Mensajes al 11 25 12 08 96. Tengo algo para leer. Ay, qué lindo. ¿Sí? ¿Qué trajiste para hablar? El zoo ilógico. A ver, ¿Perdió? dale, por favor. Bueno, vamos. En nuestro zoo ilógico hay animales que no existen en los zoológicos comunes. Veamos algunos ejemplares. El del comienzo es parecido al del fin. Solo que cuando todos terminan de saltar y chapotear, él apenas está empezando. Claro, el comienzo. El guacabril. A primera vista es idéntico al guacamayo, pero es solo posible verlo durante las lluvias de abril. El bananodrilo tiene la apariencia de un cocodrilo común, pero es mucho más alargado, blando y amarillo. La lagomota es un roedor casi idéntico a la marmota, pero como podrán notar es mucho más pequeña y casi no se mueve. El Mos Buenos Aires, hermano de sangre del mosquito, que habita en la capital del Ecuador, pero que prefirió volar hasta el sur porque en vez de insecto se creía Drácula. Si quieres crear más animales maravillosos para nuestro zoo ilógico, por si acaso en el sector norte del zoo ilógico, hemos construido también
un hermoso anticuario. Te presentamos algunos nombres comunes para que tú los transformes en animales dignos de estos lugares. Por ejemplo, de los que viven en el mar, la raya, el bonito, la anchoa, la tintorera, la caballa, el pez martillo, la lija, el caracol, el calamar, la madreperla, el mejillón. Entre las aves tenemos el papagayo, el autillo, la ganga, el galliopavo, el pájaro bobo, la pintada. Y entre los insectos está la cigarra, la tijereta, la manguis religiosa, la mariquita. Buena suerte. Nota, por desgracia hemos tenido que rechazar la solicitud de la osa mayor porque no aceptamos estrellas. A duras penas sí hemos aceptado el ingreso del pavo real con el único propósito de que acompañe a nuestro hermoso pavo irreal. Y luego de mucho discutir, dejamos ingresar a la estrella de mar porque nos juró que se trataba de un error. Nos dijo que ella no es estrella, sino una estrellada, o más bien que la estrellaron y que por eso se quedó como está. Lo sentimos, también está el perro caliente y el gato encerrado. Pero por un lado nuestra dieta es de primera y por otro no aceptamos nada sospechoso. Otra vez será. El escritor se llama Edgar Allan García, el zoológico. Es un escritor ecuatoriano. ¿Le gustó, profe? Sí, me encantó. Muchas cómo gracias. lo leíste. Gracias. Y vieron cómo encontraba palabras dentro de palabras y jugaba a partir de eso. Está buenísimo. Sí, está Digo, bueno. para que sigamos pensando en esto de jugar con el lenguaje. Me encantó y me hiciste pensar, me quedo ahora pensando en el papa, ¿eh? Papá y todo lo demás, ¿eh? Claro, hay bocha de palabras que están ahí dando vueltas que no me daba cuenta que la podíamos usar. Sí, que tiene mucho ¿no? significado. La polisemia. Claro, polisemia, sí. Pues me quedé pensando también el otro día también en el Lelutier, me encanta poner el Lelutier, ¿no? Cuando ponía nació. Sí. Nació. Claro, también lo que es la acentuación en una palabra, cómo la modifica entonamos, todo el tiempo. Les vamos a contar a los chicos los horarios porque me han preguntado, tengo un hermano más chico, tengo un hijo más grande, él está en tal curso, él está en tal otra o ella, así que les vamos a pasar los horarios para que se los pasen ahí entre los familiares y amigos que descubrieron a esta radio escuela. Esto empieza a las 9 de la mañana, de 9 a 10 es el nivel inicial, de 10 a 11 primer grado, de 11 a 12 del mediodía segundo y tercer grado, de 14 a 15 horas cuarto y quinto grado, de 15 a 16 horas sexto y séptimo grado, nosotros. O sexto y primero. O sexto y primero, gracias profe. Y después tenemos de 16 a 17 secundaria básica y de 17 a 18 secundaria orientativa. Así que esos son los horarios. Empezamos a las 9 de la mañana aquí por Radio Nacional. Recuerden que muchas radios cooperativas, comunitarias, los programas los vuelven a pasar en distintos horarios, o sea que también en cada localidad, en cada provincia, también utilizan este recurso, que está buenísimo que lo repitan para que vuelvan a escuchar y compartir los conocimientos. Nos vamos, les dejamos nuevamente el teléfono 11 25 12 0896 y recuerden, seguimoseducando.gov.ar, podés navegar, no tiene costo si lo haces desde tu teléfono. Profe Julia Parodi, gracias. Gracias a vos, Monchi. Nos vemos mañana, nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana. Escuchamos. Así, mañana. así es. Muchas gracias. A las 3 esta vez. A las 3 esta vez. A las 3.